Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Les habla su voz Baenio Eratei Fa Olá Oló Batalá. Hoy, para continuar con la serie de Ojuani, que es la que empezamos en el día de ayer, y hoy nos toca Ojuani Tonti e Yoko o Ojuani Yoko, para cualquiera de las dos versiones. Pero, pero antes, ¿no? Hermanos y hermanas, siempre una pequeña reflexión. Y la reflexión siempre va destinada al respeto que debemos mantenernos a nosotros como seres humanos, ya ni siquiera como religiosos, sino nosotros como seres humanos. Eh, y por supuesto el agradecimiento de antemano a las personas que nos regalan un pedacito de tiempo, del tiempo tan ocupado que tenemos hoy en día, para escucharnos a nosotros en nuestra versión libre, pudiéramos decirlo así. Oye, saludos desde Colombia, buenas noches, Orange, María Victoria, María Serrano de Venezuela, gracias por estar presente también. Y entonces, agradecerle a ustedes, ¿no? El pedacito de tiempo que se toman para escucharnos a nosotros en esta locura que creemos que nosotros que es diferente, porque como ya ustedes saben, no nos dedicamos a leer y tal, no hacemos esto. Nosotros tratamos de llevar el entendimiento de los Odun de la Ocha a partir del Odun picado y después en la composición del orden. Entonces, de los Odun, quise decir, perdón. Déjenme quitarle el sonido. Perdón un momentito. Se me olvidó. Ahora sí. Y entonces, esa es nuestra manera de... María del Carmen, gracias por estar también. Esas son los de la estación. Sí, hermanos y hermanas, como yo le digo a todos, FIFO, gracias por estar presente desde el respeto. Y por supuesto, desde el aporte que hace cada hermano, aquí no le cerramos las puertas a nadie, aquí cada cual puede hacer su aporte, como le digo, respetando siempre a todos los demás. Y realmente este proyecto emprendido, Oraje, gracias por estar presente, bendiciones. Emprendido entre mi esposa y yo, lo que busca es dejar un perfil, vamos a decirlo así, diferente, no de los perfiles falsos que se crean en las redes para estar molestando constantemente. Parece que no tienen tiempo o tienen mucho tiempo de no hacer nada y se dedican a estas cosas. Pero no obstante a eso, nosotros aquí somos un canal abierto donde respetamos los criterios de cada quien y donde siempre esperamos el aporte de todos ustedes, porque nosotros si no lo sabemos todo y solamente exponemos una parte de aquella verdad que está repartida, como dice el otro. Entonces hoy nos toca Ojuani Tonti e Yoko. Ya en el video primero de esta serie nos expandimos un poquito más. Regálenme por favor un pulgarcito arriba, corazoncito y esas cosas. Aunque a mí, Omisaide, gracias por estar presente. Aunque a mí, gracias a Dios, queridos hermanas y hermanas, Jorge Valle, gracias por estar presente. Nadie me tumba la directa, por suerte, ¿no? Porque somos pocos y siempre, desde Buenos Aires, gracias. Siempre estamos aquí, no nos metemos con nadie, no mencionamos a nadie. El gusto es todo mío, no nos metemos con nadie, no mencionamos a nadie, compartimos con todos tranquilamente y gracias a Dios nadie nos tumba las directas. Pero por si acaso, ¿no? Así es, pocos y respetuosos. Regálenme unos corazoncitos ahí, yo no sé para qué sirven, de verdad que no. Pero bueno, dicen que es bueno. Ah, no, ya. Y casi me la tumba. Casi. No, Misaide. Yo diciendo que nunca me tumba la directa y casi me la tumban, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a entrarle
en materia. Sí, es una pena, es que la señal no es buena, pero bueno, aquí no vamos a entrar en materia antes que se vuelva a cortar. Por ahí se ve bien, ¿no? Dice Ojuani, Tonti e Yoko. Gracias. Ojuani, Tonti e Yoko. Entonces en el primer video de la serie, saben que nos expandemos un poquito más en Ojuani, que es el Ordun regente de esta serie que estamos llevando a cabo. Pero no tanto eso, siempre es una característica de Ojuani para que ustedes lo sepan. Y fundamentalmente en Ojuani, a partir de su conceptualización de que es un Ordun que habla de ruina y destrucción y habla de no arruinar a su hermano, y Ojuani nos prescribe el homicidio como característica fundamental, pero en todo su diapasón de conocimiento, Ojuani nos habla de una relación intrínseca y fundamental con Egun, con Iku. Entonces esa es una característica que Ojuani nos deja ver, aparte de las características que tiene propias de los refranes que tienen que ver con la guerra, con la conflictividad entre los seres humanos, incluso entre la familia, donde así es, Omisaide, un Ordun bien violento, Ojuani. Por supuesto, entonces también, si hablamos de la violencia, del cometimiento de homicidio, de este elemento que resulta ser un delito, por supuesto estamos hablando de la relación con Achelú, y que Achelú siempre nos va a llegar a la casa bajo la influencia de este Ordun. Pero tendríamos que ver entonces, ya una vez entendido estos aspectos fundamentales de Ojuani que desplegamos en el primer video de esta serie, qué características nos va a imprimir el Yoko a ese Ojuani. Pero para eso tendríamos que saber qué cosa es el Yoko, que es fundamental el saber de dónde salen las cosas y conocerlas, ¿verdad? Entonces dice la literatura que el Yoko es la acción de cualquier cosa estancada en un lugar. La acción de cualquier cosa estancada en un lugar es la acción propia de la vida. O sea, el hecho que esté estancado en un lugar no quiere decir que no tiene acción. Y como tiene acción, tiene vida. Anilé, gracias por estar presente. Gracias. Los hermanos y hermanas, por favor, que tienen más posibilidades aquí, compártanme la directa. Ayúdenme con eso. Y así, digamos, no sean malitos. Bien. Entonces, el Yoko dice que es la acción de cualquier cosa estancada en un solo lugar. Gracias, Famisai, por estar presente. Gracias. Y entonces significa vida, aunque también significa estancamiento. Su propio concepto nos lo dice, que nos significa estancamiento. Ahora, el Yoko se divide en dos vocablos, en el Eji. ¿Qué quiere decir el Eji? El Eji es la acción de todas las cosas en este mundo. Gracias, Anilé, gracias. Es la acción de todas las cosas en este mundo. Todo lo que tenga acción en la vida, todo lo que se mueve, es el Eji, ¿verdad? Es el propio movimiento de la vida. Y Yoko, que quiere decir no parar o no mover. Aunque sabemos, hermanos y hermanas, que Yoko tiene otras significaciones, tiene otras variantes en el vocablo yoruba, que tiene que ver con Oko, con los órganos genitales masculinos, y quizás por ahí venga una explicación diferente de lo que significa el Yoko, ¿verdad? El Yoko como Ordun nos indica a nosotros el no odiar y no recriminar a tus hermanos. El no odiar y no recriminar a tus hermanos. De ahí, con gusto, Anilé. Aquí tú sabes que aunque no se ven, siempre están al ladito mío. Tanto mi hija que está del lado acá y mi esposa que está del lado acá. Y entonces, el Yoko nos indica el no odiar ni recriminar a tu hermano. Por lo tanto, ya nos va a indicar la conflictividad entre los hermanos, entre la familia. Yo me voy un poquito más allá, diría yo, porque me resulta un poquito extraño el poderle decir a una persona en estera que su hermano
no es buena persona, o que su hermano le tiene envidia, o que va a tener un conflicto con su hermano. Y entonces me voy también a toda aquella persona que esté alrededor de su círculo social de amistades o que sean familiares religiosos, que también pudiéramos catalogarlos como hermanos. Acordémonos, como yo dije en el video anterior, que las reacciones son antiguas, ¿verdad? Y por lo tanto el diapasón de conocimiento se estrecha un poquito más, y ya en estos tiempos tenemos que ampliarlo a lo que vivimos hoy en día, porque realmente a veces ni convivimos con nuestros hermanos, a veces no compartimos con nuestros hermanos y nos las pasamos más tiempo con la gente en la calle, con los amigos, con las amigas, y entonces a esas personas que están cerca de nosotros también tenemos que llamarlos hermanos y hermanas, y tendríamos que meterlo también en este saco de equívoco. H. María del Carmen, pero fíjate que antes de eso, la flecha entre hermanos, María del Carmen, habríamos que hablar de la flecha entre hermanos. Importante captar las cosas pequeñas que nos dicen las flechas entre hermanos. Si estamos hablando de flechas, estamos hablando de ocho, si estamos hablando de, sin lugar a dudas, en este orden como un oricha, vamos a decir, preponderante, un oricha que va a marcar, va a dejar su marca indeleble en este orden. ¿Y por qué el hecho de que la flecha entre hermanos significa que hay dificultades en las relaciones entre los hermanos? Que hay dificultades a lo interno en lo familiar. Y como dice la hermana María del Carmen, hoy es su hermano y mañana su enemigo. Porque su hermano y mañana su enemigo. ¿Cuál es la razón por la que una persona resulta ser hoy su mejor amigo y mañana se convierte en su enemigo? Ya lo hemos visto en otros orden anteriores. Porque todas las cosas no se le pueden estar contando a las personas. Y menos los secretos, vamos a decir, los secretos o los sentimientos más profundos a quien no se lo merezca. Porque en la primera contrariedad que tengamos, esa persona se va a poner a divulgar esos secretos a su manera, a su versión, que casi siempre es contraria a la que nosotros le contamos, y por lo tanto la versión que va a conocer el mundo es diferente y va a ser solo la de esa persona. Por eso es que hoy su hermano y mañana su enemigo. El yoga nos llama desde estos dos puntos de vista a ser selectivo, caballero. No seamos selectivos, que seamos inteligentes, que sepamos con quién nos relacionamos, ¿verdad? Porque las dificultades familiares no solo son sanguíneas, sino también son en las familias religiosas, donde todos sabemos que hoy en día eso está muy difícil, y que las personas se consagran aquí y terminan creciendo en otro lado, y que las personas salen de aquí y quieren aprender en otro lado, y que finalmente terminan en contrastando linajes, contrastando conocimientos. Y fíjense, mis hermanos, y quiero hacer un pequeño, mis hermanos y hermanas, ¿no? Porque tengo la suerte, debo decirlo así, que son más mujeres los que nos ven a nosotros que hombres, según las estadísticas de Facebook. Y bueno, y para mí eso es un honor de verdad. Y entonces decía, quería hacer un pequeño acápite ahí, y que tiene que ver con el yoga, para no irme del tema. Cuando hacemos esas cosas, tratar de contrastar el conocimiento de alguien contra el conocimiento de otra persona, estamos tirando. Vanessa, gracias por estar presente, de los Valles del Tuy, mi gente de los Valles del Tuy. Cuando hacemos estas cosas, queridos hermanos y hermanas, cuando finalmente nos salimos de nuestro linaje por dificultades que todos conocemos y vamos en busca de conocimiento y empezamos a contrastar una cosa con la otra, estamos cayendo en el equívoco, en la flecha entre hermanos. Porque aunque no nos conozcamos, somos hermanos en la fe, somos hermanos en la religión, somos hermanos en los orichas. Y siempre tienen que tenerla en cuenta. No, gracias a ti, María del Carmen. Siempre tenés que tenerla en cuenta. Julia, bienvenida, andabas perdida, pero bueno, espero que esté mejor la salud.
Siempre tenemos que tener en cuenta que somos hermanos independientemente del país que seamos, pero somos hermanos en Oricha. Y cada cual tiene su linaje, cada cual tiene su librito, cada cual le enseñaron una cosa que aunque sea homogénea, en algunas cosas hay diferencias en lo otro. Y cuando nosotros salimos a las redes a contrastar una cosa con la otra, estamos cayendo en el equivoco. Estamos cayendo en el equivoco. Una cosa es salir a las redes a aprender, a solucionar problemáticas que tengamos, dudas, dificultades, y otra es salir a contrastar y a contraponer un conocimiento contra otro, porque ahí estamos contraponiendo un hermano o una hermana contra otro. Me hago entender, y al final, si cada cual aplica ordito ante ordí y no se sale de sus costumbres, la conflictividad va a aumentar. Así que Juani en este problema va a aumentar. Dice el Yoko, queridos hermanos y hermanas, que la ira no hace nada por nadie. Si hoy es tu hermano, mañana es tu enemigo, lo más lógico, la reacción lógica de nosotros como seres humanos es ponernos iracundos. Que nos dé ira, ponernos bravos, ponernos arrechos, como dicen en Venezuela. ¿Verdad? Entonces, al final, Felipe Ricardo, gracias por estar presente. Al final, ese sentimiento negativo, lo único que nos produce a nosotros es pérdida. ¿Por qué? Porque perdemos la razón, perdemos la orientación y perdemos la proporcionalidad en la reacción de nosotros a lo que nos hicieron. Yoko, la ira no hace nada por nadie. Dice que la paciencia es la madre del buen carácter. H. María Victoria, la paciencia, por eso, como dices tú, pensar antes de actuar. La paciencia es la madre del buen carácter y aquel que la practica goza de larga vida. ¿Por qué? Porque la paciencia es lo contrario a la ira. El hombre paciente, como dicen, acuérdense, un orden por ahí, el hombre paciente se hace rey del mundo. Pero ¿por qué se hace rey del mundo? ¿Y por qué la paciencia es la madre del buen carácter? ¿Verdad? Porque en la paciencia uno aprende a medir mejor las cosas. En la paciencia uno aprende a sopesar mejor lo que es importante y lo que no merece la importancia. En la paciencia uno aprende a poder uno medir sus propios sentimientos y por lo tanto sus propias fuerzas. Buenas noches, Zoraima, gracias por estar presente. Así es, María Serrano. Así es, fíjate, Osvara, tonti Osvara, como tú dices, querida amiga. Y aquí lo vemos reflejado de otra manera. La paciencia es la madre del buen carácter. Por lo tanto, tenemos que tener buen carácter. El iguapelé. Así mismo es, Ricardo. Buenísimas las intervenciones. Me gusta eso, el intercambiar, ¿verdad? Y como dice, con la paciencia se evita momentos desagradables, muchos momentos desagradables en la vida. A veces es mejor callarse y pasar por tonto y seguir nuestro camino. El Yoko nos llama a eso. Pero el Yoko también nos dice que la persona cree saber mucho y al final se está engañando. ¿No han visto ustedes personas que los mayores le han querido enseñar algo, sus padrinos, por no decir los mayores o madrinas, le han querido enseñar algo y le han dicho, no, sí, ya yo me lo sé. Creen saber mucho y al final se engañan. Y fíjense, quería hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, le estoy enseñando la secuencia de oro a una persona. Es una idea que me viene hacia la mente. Y todos sabemos, los que estamos consagrados aquí, quizás seamos todos, que que el oro Egún, como el canto a los santos, para que nos entendamos, tienen una secuencia. Tienen una secuencia.
Y cuando uno le está enseñando a una persona, como me enseñaron a mí, y así sucesivamente, hoy en día las personas te dicen, ah, está bien, padrino, yo lo busco en internet. Así te dicen, ah, padrino, o sea, ya los mayores están siendo sustituidos por San Internet, por San Google y San YouTube. Sí, como padrino Google y Oyubona YouTube. Fíjense hasta dónde han llegado. Y eso tiene que ver con el yoco. Creen saber tanto y al final no saben nada. Se equivocan. Porque hay cosas que no se exponen aquí en las redes. Por más que haya personas que estén exponiendo lo que saben, siempre, fíjense, siempre hermanos y hermanas, siempre se cuidan de no divulgar realmente los secretos. Realmente no llegan a las profundidades. Porque hay que mantener un respeto. Esta sección de las redes, hablando de Yoko, ha obligado a que los oloristas salgamos, expliquemos, digamos, precisamente por muchas situaciones conflictivas que existen. Pero más que eso también porque hay que actualizarse. Hay que actualizarse en la vida. Y esta es una manera, vamos a decir, globalizada de compartir el conocimiento. De compartir el conocimiento. Mi amor, yo le había quitado el... Ahora la pusiste en vibrar. Ponlo en silencio, perdón. Silencio. Ahora sí lo puse en silencio, discúlpeme la digregación. Esto sí, como dice el hermano Félix Ricardo, que se pueden padecer hasta de los nervios, porque imagínense ustedes, querido hermano, que uno esté aprendiendo un poquito aquí, otro poquito allá, como yo dije una vez, se convierte en un híbrido religioso. Entonces estas cosas nos habla de Yoko. Hoy Yoko, queridos hermanos y hermanas, también nos deja ver la conflictividad entre la familia, pero entre la pareja, porque dice Yoko que el hombre o la mujer que miente pierden a su pareja. El hombre o la mujer que mienten pierden a su pareja. Entonces hablemos con la verdad. Empecemos desde las raíces de manera sana, oportuna y con la verdad. Y vamos a ser parejas duraderas, que vamos a formar una familia sólida, con valores sólidos y que estén arraigados en el respeto, en la solidaridad, en el amor, en el cuidado mutuo y en todas esas cosas que a veces, ¿cómo se llama? Los que casan a las personas. No. Los registradores en Venezuela dicen a la hora de casarse. Es un orden muy familiar, ¿verdad? Ahora también, como dice la hermana María Serrano, un orden muy familiar a partir del hecho de que ya nos dice que nos prescribe el hecho de la familia entre hermanos. Pero fíjense, aquí también dice, Yoko nos dice que no se le cuenta las cosas a las mujeres porque rompen los secretos. ¿Qué ustedes creen, mis queridas hermanas? ¿Qué ustedes creen de eso? Es importante que tengamos eso en cuenta. Y no es una... no es una reacción machista. No es una reacción sexista. Porque como yo le digo muchas veces, tanto falla la mujer como falla el hombre. Y en diferentes órdenes se hablan, pero específicamente en este hablamos de la curiosidad de la mujer y del hecho de que no se le pueden contar los secretos bajo la égida de este orden. No estoy diciendo que no se le puedan contar las cosas a la mujer. Yo le cuento todo a mi esposa. Mi esposa sabrá después qué hace con eso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero el Yoko tiene otros caminos, normalmente, que también, como dijo María,
nos hablan de la familia y otros caminos que usualmente no se explican en las redes y que no aparecen mucho en los tratados, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de ampliar nuestra explicación, ¿verdad? Y estamos hablando de un camino donde la persona no tenía hijos y todo lo que tuvo que hacer la persona para poder procrear. En el yoga hablamos de esos caminos, ¿verdad? En el yoga estamos hablando del camino de la persona que tenía que tener fe, por un impedimento físico que pueda tener, pero sin embargo la fe que tiene en los orichas lo llevan a realizar cosas que las personas que no tienen ese impedimento no pueden hacer. El yoga no habla de eso, ¿verdad? Sin lugar a dudas estamos hablando de eso. En el yoga también por otros caminos nos habla de la demasiada conversación y del peligro que nos exponemos a la demasiada conversación a través del pataquí o del camino de las ardillas chismosas, donde se le pedía que no comentara que procreaba demasiados hijos para que los cazadores no vinieran a cazarlo como realmente fue. Entonces estamos hablando de la demasiada conversación, ¿verdad? Y de exponernos demasiado al mundo, so pena de sufrir las consecuencias de esa exposición. En el yoga también estamos hablando en otros caminos de cuando la persona tiene que luchar por sus creencias. Cuando la persona lucha por sus creencias, cuando la persona tiene que aferrarse a sus creencias, a luchar por su tierra, como un guerrero en uno de los caminos. En otro de los caminos de yoga también muy importante, queridos hermanos y hermanas, hablan de por qué un hermano tiene hijos y por qué el otro hermano no tiene hijos. Maferefun los Ibeyi. Por supuesto, estos hermanos eran Ibeyi, hijos de Yemayá. Muy importante que tengan esto en conocimiento. Y de ahí, el hecho de que uno pueda procrear y el otro no, nos habla de una conflictividad familiar grande, como la que habló la hermana María Serrano. De una conflictividad familiar grande, donde uno procrea y el otro no procrea. Pero al final, como dice el camino, viven juntos, uno no puede vivir sin el otro, pero siempre nos deja ver ese sentimiento de envidia del uno hacia otro. El yoko también nos habla del sacrificio de la persona, sobre todo de la mujer, darle felicidad al ser humano. Cómo la mujer es capaz de sacrificar toda su vida por darle felicidad al adolorido, a la persona que tenga dificultades. Y es capaz de dejar atrás todo lo que quiere realizar por ver a la persona feliz. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la mujer es vida, la mujer es todo. Así es. Hay celos en el yoga y en este camino donde uno podía procrear y el otro no, queridos hermana Omisa Aide. Ese es el celo que nos deja ver el yoga en esa dificultad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el yoga, queridos hermanos y hermanas, muchos males vinieron a la tierra. Los hijos de la enfermedad. Los hijos de la enfermedad vinieron a la tierra, ¿verdad? Y ellos son la deformidad, la convulsión, la infección y la locura. La deformidad, la convulsión, la infección y la locura. Que intentaron realizar su papel y lo lograron. Quiere decir que aquí está arriba del constantemente para poder sobrevivir a estas enfermedades, a estas problemáticas que vinieron a la tierra en el yoga, ¿verdad? Porque al final la persona no hizo el bo y ellas se regaron por el mundo como lo que está pasando hoy en día. Todos estos elementos el yoga nos los habla y nos los deja ver como Ordun, con esta cantidad de argumentos
que son más, pero sabemos que no podemos exponerlo todo por aquí, pero se van a unir con ese Juani violento, como habíamos dicho al principio. Y Dios te bendiga, mi hija. Gracias por estar presente. Un abrazote por allá a toda la familia también. ¿Verdad? Así lo dijo, a ver, María del Carmen, así habla en Ojuani. En Ojuani, Dios dijo, yo mando las enfermedades, pero también mando la cura. ¿Verdad? Pero es que aquí en el Yoko, estas problemáticas, hijas de la enfermedad, sí se regaron por el mundo. Porque en ese camino explica que la persona no hizo el bobo para evitar estas problemáticas y ellas se regaron por el mundo. Por eso es que es importante entender la relación entre los dos Sodom. Es muy importante ese comentario que tú has hecho y muchas gracias. Entonces, en el Yoko, queridos hermanos y hermanas, como siempre, les sugiero que veamos los pataquíes, ¿verdad? Porque ahí encontramos mucha más riqueza. Rafael, gracias por estar presente. Encontramos más riqueza en la argumentación, ¿verdad? Y estamos hablando de Yoko e Iré, el Yoko Yoká, el terrateniente desconfiado y el ejemplo de la chía. Fíjense en el Yoko e Iré. Es otra manera. Tenemos que ser inteligentes a la hora de leer las cosas. Y nos vamos a dar cuenta en la reacción de este pataquí en específico que quiero dejarles aquí. La relación entre el Iré y el Osorbo. La relación entre hacer una cosa y no hacerla. La relación entre hacer un esbo y no hacerlo. Y la consecuencia que trae esta problemática. Es muy importante que lo tengamos porque es consecutivo, queridos hermanos y hermanas, donde vamos a encontrar la problemática entre el Iré y el Osorbo. Lo que pasa es que aquí, en mi opinión, le ponen el Yoko e Iré. Y cuando le ponen el Yoko e Iré, ya estamos predefiniendo que el Yoko está en Osorbo. Porque tenemos que tener en cuenta que los Odum, como dice la literatura, como dice la enseñanza, que los Odum que traigan el o el yo como prefijo, o sea, como como el primer vocablo de su significado, casi nunca traen Iré. O el Iré que traen es muy flojo. Así estamos hablando de Yilá, estamos hablando de Yoko, estamos hablando de Hirosun, por ejemplo. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pero bien, ya una vez hablado de Yoko, desde el punto de vista de la conceptualización, tenemos que entrar directamente en Ojuani, Tonti e Yoko. En Ojuani, Tonti e Yoko. Y es muy importante entender estas cosas. Es muy importante entender estas cosas. En el Yoko estamos hablando de un camino religioso de la persona, de un camino de adivinación de la persona, de un camino donde la persona tiene grandes posibilidades desde el punto de vista de la adivinación y del desarrollo religioso que pueda él tratar de tener, porque no es lo mismo que te lo manden en Itá. Quiero decir, una cosa es que te lo manden en Itá y otra que tú como ser humano lo lleves a cabo. Eso ya depende de usted. Pero la vida del adivino es mejor que la del labrador. La vida del adivino es mejor que la del labrador. Nos está llamando sin lugar a dudas a pegarnos a los orichas, a pegarnos al conocimiento de los orichas, a pegarnos a aprender de los orichas. Pero si tenemos a la luz del siglo XXI, ¿verdad? No, gracias a usted, Consuelo, por estar presente. Esto del siglo XXI, como es mi opinión, como todo va evolucionando, el Dilogun también va evolucionando, ¿verdad? Ahora, la vida del adivino es mejor que la del labrador. Hermanos y hermanas que están aquí, que están consagrados, que son madrinas, que son padrinos, que tienen ahijados y que saben de lo que vamos a exponer aquí.
El labrador es una persona que va, labra la tierra, cultiva, es verdad que trabaja bajo el sol, lluvia, sereno y obtiene un fruto de lo que está haciendo. Los adivinos, las personas que estamos consagrados, que tenemos descendencia, que tenemos ahijados, ahijadas, etc. Sabemos que esta vida también es tan difícil y a veces más difícil que la del labrador. Porque sembramos una semillita y a veces no fructifica. No fructifica, hermanos y hermanas. Porque la vida y el mundo, desgraciadamente, está plagado de malos agradecidos. De personas que entran aquí, no sé por qué razón y por qué motivo, buscando no se sabe qué cosa, y cuando no encuentran lo que quieren encontrar, porque al final el oricha te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, hacen dejación de todo, hacen dejación de sus mayores, hacen dejación de las enseñanzas, y por eso se van por el barranco. Entonces habría que ver, hermanos y hermanas, hasta qué punto es cierto eso de que la vida del adivino es mejor que la del labrador. Si tenemos en cuenta antigüedad, sí, la persona se sentaba, hacía adivinación, cobraba su derecho, tenía su y se acabó. Y el labrador tenía que seguir trabajando. Pero a raíz del siglo XXI, de lo que se está viviendo hoy, no es solo sentarse en una estera y hacer el bo y cobrar su derecho. Es una serie de responsabilidades tan grandes que conlleva el convertirse en padrino o en madrina en esta religión que finalmente está plagado de mal agradecimiento. Y sí, María del Carmen tiene razón. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta primero en dónde se va a sembrar la semilla. Y así nos evitamos esa problemática de no esperar nada de nadie. Yo no le puedo decir, yo bajo mi concepto, yo no, así es. Yo no le puedo decir, así, Omisaide, yo no le puedo decir a usted ni a nadie que yo inicie a una persona no esperando algo de ella. Sí espero algo de esa persona. Sí espero que siga el linaje. Sí espero que siga el conocimiento. Sí espero que tenga respeto. Sí espero que crezca como Yalocha, como Alocha. Si tiene paso pifá, que hay fa, y que crezca dentro de su camino. Sí espero. De verdad. Si le digo que no es así, le estoy mintiendo. Lo que desgraciadamente las cosas se han ido trocando. Bien. Ahora dice Ojuani, Tonti e Yoko, hablando del agradecimiento, amiga María del Carmen, que el que le da comida a un hambriento, le da comida a su corazón, le da alimento a su corazón. La palabra correcta es alimento. El que le da comida a un hambriento, le da alimento a su corazón. Porque sacia la necesidad de una persona y no está pidiendo nada a cambio. A ver. Muy de acuerdo contigo, María Serrano. Gracias por tu aporte, ¿verdad? Pero hablando del agradecimiento, Juan y Tonto nos dice que le da comida a un hambriento, le da alimento a su corazón. Y ahí ya vemos el hecho del agradecimiento y del placer que siente uno, que pueda sentir uno al saciar la necesidad de un ser humano sin esperar nada a cambio. Dice Juan y Tonto que el viento cuanto sopla hace mover para atrás y para adelante las ramas o las hojas de un plátano. Quiere decir que bajo el influjo de Juan y Tonto nosotros tenemos que estar firmes en nuestros conocimientos, firmes en nuestros criterios, firmes en nuestros principios, para no estar deambulando, acuérdense de lo que hablamos anteriormente, para no estar deambulando
a razón del viento, a donde nos lleve, que a veces nos lleva a lugares impensados y no nos lleva a buenos términos. Acuérdense que en Osá dice que el viento, el aire te da vida, pero también te da muerte. Dice Eyoko Tonti, o Juani Tonti Eyoko, perdón, que el viento también hace circular o mover la laguna, el agua del gran río, porque sus vibraciones nos llegan. Entonces estamos hablando también de la relación espiritual que tenemos que tener nosotros con nuestros mayores, con nuestros ancestros, con nuestras enseñanzas. ¿Verdad? Juan Tonti Eyoko nos habla de eso. Dice Juan y Tonti Eyoko, queridos hermanos y hermanas, y ahí donde les doy la razón a lo que me estaba diciendo la hermana de María del Carmen, de no esperar nada de nadie. Dice Juan y Tonti Eyoko, que no vale la pena hacer sacrificio por alguien que no se lo merece. O Juan y Tonti Eyoko, no vale la pena hacer sacrificio por alguien que no se lo merece. Dice Juan y Tonti Eyoko. Y como dice la hermana María, aquí estamos probando la verdad, la bondad que pueda tener en su corazón. Porque tendríamos que nosotros discriminar quién es la persona que se merece o no se merece nuestro sacrificio. Y sin embargo, Juan y Tonti Eyoko nos dice un poquito más arriba que el que le da comida a un hambriento, le da alimento a su corazón en lo personal. Entonces nos llama a ser una persona que no tenga miramientos para dar felicidad a otro ser humano. O Juan y Tonti Eyoko, hablando de alimentos, dice que tanto el rico como el pobre alimentan a Iku, alimentan a la muerte. Tanto el rico como el pobre alimentan a la muerte. Por lo tanto, no hay diferencia entre nosotros, los seres humanos. El mundo es una cabaña donde la finalidad es Iku. Eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando tengamos eso siempre presente, o Juan y Tonti Eyoko, nosotros vamos a aprender como seres humanos a compartir más la vida, a compartir más nuestras alegrías, a saciar más las penas de las personas que estén aún más necesitadas que nosotros. O Juan y Tonti Eyoko, queridos hermanos y hermanas, porque nos podemos creer los más necesitados, los que más problemas tengamos, pero siempre hay personas que están peor que nosotros. Yo me acuerdo de una enseñanza que me dio mi madrina, que Ibaé, me dijo, una vez en una de esas bajones que le da a uno en la vida, ella me dijo, mijo, mira lo que te voy a decir. Cuando tú creas que tú estás mal y te quieres dar un sobazo, párate con la soga en la esquina de la calzada de Octubre. Eso en Cuba, en Santo Suárez, donde me hice santo. Párate en la esquina de la calzada de Octubre y espera 5 minutos nada más. Ponte a hablar con cualquiera y tú vas a ver que enseguida te vas a quitar la soga del cuello y se la vas a entregar a otra persona. O Juan y Tonti Eyoko. Dice O Juan y Tonti Eyoko que aquel que vino desnudo no se puede ir vestido. Hablando de la finalidad de la vida, de la finalidad del recorrido, del Eyi, que habla de Eyoko, que es todas las necesidades, todas las vicisitudes que nosotros pasamos en la vida, para que al final todos lleguemos a la cabaña que se llama Iku, la cabaña que se llama Iku, que es donde vamos a vivir todo. Entonces, habla también en el sentido que tenemos que despojarnos del don de creernos más superiores a otra persona, del don de creer tener la verdad absoluta, del don de estar engañando y está mintiendo y nosotros al buen comportamiento. Oricha nos llama a nosotros a ser buen ser humano. Y yo le decía hoy, y esto no es una reflexión que yo quería hacer, de todas formas les sugiero que estudien los pataquíes también. Y habla del comerciante que no hizo el bo, que es muy importante que lean este pataquí, y la mujer de los 3 reyes. En este pataquí específicamente, queridos hermanos y hermanas, antes de terminar y hacerle una pequeña reflexión, habla de una mujer que tiene un hijo
con un rey, no le convino, se fue con otro rey, no le convino, tuvo otro hijo y así iba por diferentes tierras teniendo hijos y al final, por supuesto, sufre las consecuencias de su mal actual, de su mal pensamiento y de estar siempre buscando la comodidad, la ganancia, la opulencia en detrimento de la unificación familiar. O Juanito Antioco. Y como Juanito Antioco es un orden de bondad, como nos dijo alguien por aquí con mucha razón, que nos llama a nosotros a tener buena bondad. Yo estaba conversando con mi esposa no hace mucho y les quería dejar esta reflexión por aquí a las personas que ya nos conocemos. Por ejemplo, María Serrano me conoce, ella estuvo en mi casa en Venezuela. Otras personas que nos han conocido aquí, donde estamos viviendo, que yo prefiero que seamos pocos. Yo prefiero que seamos pocos, pero que seamos verdaderos. Porque en el caso de nuestro proyecto, como ya ustedes saben que no andamos en chisme, en brete, mencionando a nadie ni metiéndonos con nadie, hemos participado en otras plataformas con hermanos y hermanas, siempre desde el respeto absoluto. Siempre desde el respeto absoluto. Y quiero, a raíz de este orden, Juanito Antioco, dejarle una reflexión en cuanto a nuestro proyecto, en cuanto a mi persona como va. Yo no me presto para hacerle daño al ser humano, bajo ningún concepto, bajo ninguna situación, bajo ninguna explicación. Yo no entiendo que Oricha y que el ser humano crea utilizar a Oricha para hacerle daño a otro ser humano. Si me atacan, me defiendo, pero no voy a hacerle daño a ningún ser humano. Quiere decir con esto que a mí, en lo personal y a nuestro proyecto, el de mi esposa, el mío, el de mi hija, no se nos puede buscar para las cosas malas. Siempre para las cosas buenas, siempre para la bondad, siempre para el compartir, siempre para la amistad y siempre para el amor. Como siempre les digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Baení Oríate y Fa Olá Oló Batalá. Pasen buenas noches.